Buenas tardes, mi nombre es Naomi Elizabeth Arce Vázquez, soy del grupo 217 y voy a hablar sobre la región parotidea. Esta es la parte posterolateral de la región facial. Comprende la glándula parotidea, su conducto, el plexo parótido del nervio facial, la vena retromandibular, la arteria carótida externa y el músculo massetero. Está limitada superiormente por el arco cigomático, que es este de aquí, posteriormente por el oído externo, que es este, y el borde anterior del esternocleidomastoideo, que es este músculo. Medialmente se encuentra la rama de la mandíbula, anteriormente el borde anterior del músculo massetero, que es este de aquí, e inferiormente el ángulo y el borde inferior de la mandíbula. La glándula parotidea es la mayor de las tres glándulas salivales. Se encuentra rodeada por una fascia parotidea, que es una fascia fuerte y resistente que deriva de la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Tiene forma triangular y ocupa el área del lecho parotideo. Contiene un tejido adiposo que le confiere flexibilidad para acomodarse al movimiento de la mandíbula. En este existe un conducto parotideo, que es este verde de aquí, que atraviesa el bucinador, este músculo, y penetra en la cavidad bucal por un pequeño orificio frente al segundo molar maxilar. Después tenemos la inervación de la glándula parotidea y estructuras relacionadas. La inervación parasimpática se da por el nervio glosofaringeo, que produce una secreción salivar acuosa y ligera. La inervación simpática deriva de los ganglios cervicales a través del plexo nervioso carótido externo, que reduce la secreción de la glándula, y el nervio auriculotemporal, que pasa por arriba de la glándula parotidea, y el nervio auricular mayor, que inerva la fascia parotidea y la piel subyacente. Este de aquí es el nervio glosofrénico y este de acá es el nervio auriculotemporal. Después tenemos la región temporal e infratemporal, que es el que incluye el área lateral de la piel cabelluda y los tejidos blandos profundos, que cubren la fosa temporal del cráneo, que es toda esta naranja de aquí. Esta está ocupada principalmente por la porción superior del músculo temporal. Los límites posterior y superior está por las líneas temporales. Anteriormente se encuentra el hueso frontal y el cigomático, lateralmente el arco cigomático, inferiormente la cresta infratemporal, que es este de aquí. El piso de la fosa temporal está constituido por el terión, que es la unión del hueso frontal, el parietal, el temporal y el ala mayor del esfenoides, que es este punto verde de aquí. La fascia temporal es el techo de la fosa temporal, que le abarca lo mismo que la fosa temporal y se fija en el arco cigomático. La fosa infratemporal es un espacio de forma irregular situada profunda e inferiormente al arco cigomático. Está profundamente a la rama de la mandíbula y posterior al maxilar. Los límites laterales se encuentra la rama mandibular, que es este de aquí. Medialmente se encuentra la lámina lateral del proceso pterigoide, que es este de aquí. Anteriormente tenemos la cara posterior del maxilar, que es esta. Después, posteriormente está la placa timpánica, que es este de acá, y los procesos mastoides y estiloides, que son estos dos del proceso temporal. Superiormente tenemos la cara inferior del ala mayor del esfenoides, que es este de aquí, e inferiormente se encuentra el punto de inserción del músculo pterigoideo medial a la mandíbula, que se encuentra cerca de su ángulo. Este contiene la parte inferior del músculo temporal, los músculos pterigoides lateral y medial, la arteria maxilar, el plexo venoso pterigoideo, los nervios mandibular, alveolar inferior,
lingual, bucal y cuerda del tímpano. Y también se encuentra el ganglio óptico. Después tenemos la articulación temporomandibular, que es una articulación sinovial de tipo gínglimo modificada. En esta existen movimientos de desplazamiento, de un pequeño grado de rotación, de movimientos de flexión y extensión. Este interviene en la fosa mandibular, el tubérculo auricular del hueso temporal superiormente y a la cabeza de la mandíbula inferiormente. En este se encuentran los movimientos de protrusión y rotación que se dan en el hueso temporal y en el disco articular. Después se encuentra el descenso y elevación que se dan en el movimiento del gínglimo. Y después tenemos la rotación o giro que se da en el compartimiento inferior. En este dibujo se puede observar la boca cerrada. En este la protrusión mandibular, en este se puede observar la boca muy abierta, en este movimiento lateral del mentón hacia la derecha y en este hacia la izquierda. Ahí se puede observar mejor. Después tenemos los músculos que intervienen en la masticación. Estos producen los movimientos de la articulación temporomandibular. Se componen del temporal, del mesenterio, del tiroideos medial y lateral y se desarrollan en el mesodermo y están inervados por el nervio mandibular. Los músculos suprayoides e infrayoides se encuentran a ambos lados del cuello y elevan y descienden el hueso yoides y laringe. Los músculos que se encuentran en el cuello son el milayoides, el digástrico, el genioideo, tiroideo, esternoideo, el homoideo, el estiloideo y el digástrico. Después tenemos la vascularización e inervación de la fosa infratemporal, que se da por la arteria maxilar, que es esta de aquí, que es la mayor de las dos ramas terminales y se divide en 3 porciones. Según esto, su relación con el músculo pterigoideo, que es el mandibular, el tiroideida y el pterigoideo palatina. Después tenemos el plexo venoso pterigoideo, que es la mayoría de las venas que acompañan las ramas de las arterias maxilar que drenan aquí. Después tenemos el nervio maxilar, que son los nervios auriculotemporal, que es este de aquí, el alveolar inferior, que es este de aquí, el lingual, que es este de aquí, y el bucal, que es este de acá. Estos inervan los 4 músculos de la masticación, excepto el bucinador, que está inervado por el nervio facial. Después tenemos el nervio auriculotemporal, que es el que aporta fibras sensitivas mandibular y forma el plexo, es el que aporta las fibras sensitivas auriculares a la articulación temporomandibular. Después tenemos el nervio alveolar inferior, que es este de aquí, que es el que penetra en el foramen mandibular y forma el plexo dental inferior. Y por último tenemos el nervio lingual, que es este de aquí, que es sensitiva para los 2/3 anteriores de la lengua y la parte inferior de la boca.